de introducción al judaísmo y nuestra clase de Hilhot Shabbat, la cual estará compartiendo material por un par de semanas y pues por lo tanto decidí hacer esto una clase doble. Para aquellos todos los que ayunaron en este Tisha B'Av, espero que el ayuno haya traído iluminación y que los haya ayudado a ser más compasivos. Yo acá todavía sigo ayunando, acá todavía tenemos 2 horas de ayuno, entonces enseñar un poquito de Torah será una forma, yo creo, ideal de pasar estas 2 últimas horas de ayuno. No necesitan registrarse, como ya dije, esta es una clase mixta, entonces, bueno. Javerim Shalom. Habíamos quedado entonces la semana pasada, si se pusieron al día, con el tema de del Kiddush. Entonces habíamos hablado que, no vamos aquí a entrar en detalle sobre las tefilot de Shabbat. Las tefilot de Shabbat, pues ya lidiamos con ellas en la parte de liturgia, pero sí hablamos de los rituales de la casa. Entonces hablamos del Kiddush, de que el Kiddush de la noche debe hacerse con vino o con jugo de uva. Hablamos del Hamotzi, hablamos de la cena de Shabbat. Sobre este tema, ¿queda alguna pregunta? Ok, entonces si vamos a hacer el itinerario, las velas, rezo, lo que es Kabbalat Shabbat y Arvit. Luego viene el Kiddush, Netilat Yadayim, Hamotzi, la cena, Maim Achronim, Birkat Hamazon. Este es el itinerario de la noche de Shabbat. ¿Preguntas? Entonces luego la gente se va a dormir. Esto es la noche del viernes. Nos despertamos el sábado en la mañana, toda la rutina matutina, lavado de las manos, Birkot HaShachar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva pues al rezo de Shaharit, que como ya hemos mencionado en otras ocasiones, en Shabbat es... ¿Me escuchan, Javerim? Ok. El eco no es problema mío. Espero. Acabo de comprar un micrófono bastante bueno. Ok. El rezo de Shaharit con la lectura del Sefer Torah, con Haftarah, con Musar. De la liturgia, vamos a entrar en detalle sobre esto. Luego del rezo de la mañana en Shabbat, viene la segunda comida en Shabbat. Esto es importante. Nuestros sabios nos dicen, para eso hay que entender un poquito del mundo antiguo. En el mundo antiguo, en el Mediterráneo, la gente comía 2 comidas al día. Esto lo sabemos. Los griegos escriben sobre esto. Uno de los primeros textos que tuve que traducir en mi clase de griego es la Ciropedia de Genófanes. Y en esta, Genofonte, el ayuno, Javier. Se confunden entre Genófanes y Genofonte. Y en el primer capítulo es una comparación de los hábitos de alimentación entre los griegos y los persas. Los persas eran bastante liberales en su consumo de comida, mientras que los griegos y la mayoría de las culturas mediterráneas comían en la mañana y comían en la noche. No había una tercera cena, pero en Shabbat justamente, nos dicen nuestros rabinos, para indicar la naturaleza especial, la naturaleza elevada, placentera, Bekarata la Shabbat Oneg, nos dice el profeta Isaías, y llamarás al día del Shabbat un deleite, entonces se añade una tercera comida. Entonces, la primera comida, la primera seudá de Shabbat es la cena del viernes en la noche. La segunda
es el almuerzo del sábado, la cual viene precedida por un kiddush que se llama kiddush rabbah o el gran kiddush. En efecto no es un gran kiddush, simplemente es la verajá, precedida tradicionalmente de Beshamerú, justamente de este pasaje del profeta Isaías, etcétera, etcétera, etcétera. Y a diferencia del kiddush de la noche, este kiddush rabbah puede ser hecho con cualquier tipo de bebida. No tiene que ser vino. Tradicionalmente es vino, pero no necesariamente. Ejemplo, en mi sinagoga, el señor que lee Torah es de Escocia. Él es de Glasgow. Y él insiste en que para el kiddush tengamos whisky. Un whisky muy, muy bueno. Si vienen a Oklahoma, van a saber lo que es buen whisky. Y sobre eso se hace el kiddush, por supuesto utilizando la verajá adecuada. Si no es vino, entonces es shehakol nihya bitbaro. Después de ese kiddush se tiene el almuerzo de Shabbat con el mismo procedimiento, netilat yadayim, hamotzi. El almuerzo es la segunda cena, la segunda comida de Shabbat. Maim achronim, birkat hamazon, yara. Cuando estamos hablando de seudá, pues se sobreentiende que viene precedida de el lavado de las manos, el lavado posterior de las manos y el birkat hamazon. ¿Ok? ¿Preguntas? No, ok. ¿Qué se hace en la tarde del Shabbat? Y aquí hay muchísimas tradiciones. Hay mucha gente que toma una siesta, hay mucha gente que estudia Torah, hay incluso tradiciones de textos específicos que se estudian en la tarde de ciertos Shabbat festivos. Entonces, por ejemplo, entre Pesach y Shavuot, mucha gente estudia Pirkei Avot. En otras comunidades hay otras costumbres de cuál es el texto que se estudia entre el almuerzo y Minha. Es un excelente momento para estudiar Torah, para estar con la familia, para salir a dar un paseo, para tomar una siesta, en fin, hacer todas estas cosas que nos acercan a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestro Creador, desconectados del Facebook, del Internet, de la televisión, del partido de fútbol. Pues es una oportunidad increíble de conectarnos con los seres humanos de nuestra vida. En esta rutina del Shabbat, luego entonces viene en algún momento, esto puede ser antes de Minha o después de Minha, por el momento pongámoslo Minha. Recordemos que en Minha de Shabbat se saca la Torah y se lee la primera aliyá de la parashá que sigue. Y luego viene Seudá Shelishit. Seudá. Tengo mala. Seudá Shelishit o la tercera comida. Entonces, la primera comida es la cena del viernes. La segunda comida es el almuerzo del sábado. La tercera comida es Seudá Shelishit, la cual se hace en la tarde del sábado. Hay comunidades que tienen tradiciones específicas, especialmente aquellas comunidades que han recibido influencias cabalísticas, ¿cierto? Dicen que cada una de estas cenas tiene un sabor diferente. Entonces, la primera le pertenece a Abraham, la segunda a Isaac, la tercera a Jacob. Dicen que se pueden cantar ciertos semirot en ciertas cenas y en otras no. Yo particularmente no soy apegado a esta tradición. Yo canto pues cualquier semirá, de cierto modo mido la energía de cada cena para traer pues a veces semirot un poco más lentos, semirot un poco más emocionantes, o si no es necesario cantar pues no cantamos y tenemos una buena conversación. ¿Ok? Cuando en Minha se saca
la Torá se lee la primera aliyá de la parashá que vamos a leer el próximo Shabbat. Entonces, ayer, por ejemplo, se sacó la Torá y se leyó Vayet Hanan. O sea, ayer el sábado en la mañana leímos Devarim, por la tarde leímos Vayet Hanan. Este sábado que viene leeremos Vayet Hanan, creo que viene después si mal no estoy, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que se estila. Seudah Shlishit por lo mismo Netilat Yadayim, Hamotzi, Maim Achronim, Birkat Hamazon, aunque hay una opinión minoritaria que aparece en el Shulchan Aruch de que si, o sea, para tanto la cena como el almuerzo yo debo tener lo que se llama Lechem Mishneh, es decir, 2 hogazas de pan. No tienen que ser gigantes, no tiene que ser trenzado, no tiene que ser jalá, ¿cierto? Pueden ser 2 pedazos de matzá, pueden ser 2 pedazos de... Lo importante es que haya 2 pedazos, 2 hogazas de pan. Esto es bastante vinculante en lo que se llama tanto la cena en el almuerzo, y nos dice el Rambam que en la Seudah Shlishit también debemos procurar tener 2 hogazas de pan. Hay el Shulchan Aruch, aquí entra en debate con el Rambam y dice, mientras que la gente coma mezonot, está bien en Seudah Shlishit. O sea, no tiene que ser necesariamente una comida con pan, puede ser galletitas, puede ser un té. Esto yo creo, Javerim, también depende de los hábitos alimenticios y de y del calendario. O sea, aquí en el verano, en el hemisferio norte, Seudah Shlishit puede ser 5 o 6 horas después del almuerzo, entonces ya es una cosa mucho más sustancial. Pero en el invierno, ¿cierto? Que el Shabbat se acaba a las 5 de la tarde, pues yo ya almorcé 1 hora o 2 horas después, me voy otra vez a embutir con pan. Entonces pues yo creo que eso es lo que genera un poco la flexibilidad en cuanto al contenido de Seudah Shlishit, que como ya dijimos, hay opiniones estrictas que dice que debe tener 2 panes, que debe uno hacer una seudá con panes, con todas las de la ley, como en las otras 2. Hay opiniones un poco más flexibles que dicen mientras uno tenga mezonot, ¿cierto? No es necesario comer pan. Yo en esto pues los dejo al albedrío de su clima, de su dieta y de su calendario. Ojo, Seudah Shlishit también puede hacerse antes de Minja. Esto es intercalable. No tiene que ser hecho en este orden. Luego, ¿qué hacemos? Rezamos Arvit. Y en la cuarta verajá, que es un Arvit normal, es un Arvit de fin de semana, es un Arvit de día de semana. ¿Por qué? Porque ya comenzó Yom Rishon, ya técnicamente el domingo ha comenzado. Entonces cuando salen 3 estrellas y nunca antes, cuando podemos ver 3 estrellas en el horizonte, esto por lo general es más o menos 1 hora después de la hora en que encendemos las velas de Shabbat, podemos decir Arvit. Y es un Arvit normal de día de semana, con la diferencia que en la cuarta verajá de la Amidá se añade un párrafo donde agradecemos a Dios por separar el sábado de los 6 días de trabajo, y tiene diferentes versiones, pero en la mayoría de las versiones dice, y que esta sea una semana donde nosotros pues tengamos prosperidad, tengamos paz, donde no nos vaya a pasar nada. Es una verajá muy importante. En la cuarta verajá de la Amidá, en Jonen Hadad, el sábado en la noche añadimos un párrafo que es ya en efecto una especie de Abdalá. Hay 2 Abdalot. Verdaderamente hay 2 Abdalot. Uno es la Abdalá que uno hace dentro de la tefilá,
y lo otro es lo que se llama Havdalah al-Hakos, que es una Havdalah sobre una copa de vino. Y como vieron ustedes, yo solo necesito una Havdalah. Y es un caso que podemos ilustrar hoy. Hoy es el 10 de Av, pero el 9 de Av fue Shabbat. Entonces hoy, el 10 de Av, observamos el ayuno del 9 de Av. Por lo tanto, cuando terminó Shabbat anoche, nosotros no podíamos hacer Havdalah. No podíamos hacer Havdalah. ¿Por qué? Porque eso implicaría, no podíamos hacer Havdalah al-Hakos. No podemos hacer Havdalah sobre una copa de vino. ¿Por qué? Porque ya comenzó el ayuno, entonces no podemos tomar vino. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda el Shulchan Aruch? Que es que hagamos la Havdalah en la Amidá, luego hacer el encendido de las velas, o sea, el encendido de la vela Meorei Haesh, y la Havdalah al-Hakos, la Havdalah sobre la copa de vino, la hacemos esta noche, cuando termine el ayuno. Entonces, terminando el ayuno, podemos hacer Havdalah. Esta Havdalah al-Hakos, esta Havdalah sobre una copa de vino, nos dicen los sabios, podemos hacerla hasta el martes. Yo puedo demorarme en hacer Havdalah hasta el martes. La Havdalah esta de la copa de vino. Ya vamos a entrar en más detalles sobre la cuestión de la Havdalah. ¿Ok? Y ya después de la Havdalah, no es Shabbat, hay algunas costumbres hasídicas, cabalistas, hacer una cuarta cena de Shabbat que se llama Melave Malka. Ya el texto que vamos a traer nos va a hablar un poquito de ello, pero en resumen, este es el calendario de el Shabbat, desde el viernes en la noche, pasando por el sábado del día, terminando el sábado en la noche. Estas son las estructuras rituales y de comida que le dan forma al Shabbat tradicional dentro del judaísmo. ¿Ok? Hay dos Havdalot, Joaquín. Una Havdalah que se dice en la Amidá, en la cuarta verajá de la Amidá de Arvit. Y una vez terminamos Arvit, entonces ahí es tradicionalmente donde se hace Havdalah sobre una copa de vino. Entonces hay dos Havdalot. Preguntas. Ups. ¿Cómo volteamos esto? Un segundito. Ajá. Magnífico. Ok, esto ya debe ser familiar. Ya debe ser... ¿Es válido hacer Havdalah y luego Arvit? Es posible. No es ideal. En todo caso, yo debo hacer Arvit. O sea, si hago Havdalah, ya salieron las 3 estrellas, hago Havdalah con la copa de vino y todo. Igual tengo que hacer Arvit. Arvit es una obligación independiente del Shabbat. E igual cuando hago Arvit, en la cuarta verajá de Arvit, tengo que separar también. Ok, para todos ustedes este ya pues debe ser un texto familiar. Este es el Kitzur Shulchan Aruch del rabino Chaim David Halevi que hemos estado estudiando en la Salahot de Shabbat. Entonces aquí tenemos su capítulo 74 que habla sobre Tefilat Arvit Memotzai Shabbat, Havdalah Beseudat Melave Malka. Esto habla sobre la Tefilá de Arvit en la salida del Shabbat, la Havdalah, y la Seudá de acompañar a la reina, la Seudá después de Havdalah. Alajá 1. Me'aharin tefilat arvit kedei leosif mejol al hakodesh. La tefilá de Arvit la demoramos para extender el Shabbat, para añadir más del tiempo sagrado del Shabbat sobre el tiempo de la semana. Es decir, a veces es necesario, Javerim. Yo
No juzgamos que si sabemos que el Shabbat termina a las 8:05 y yo tengo que estar a las 9 en una reunión, en una fiesta, en un cumpleaños, una cosa, entonces pues voy a terminar el Shabbat apenas sea posible. Pero pues si tenemos tiempo es bueno extender un poco el Shabbat lo más que podamos. Vejol seder hatefila yadua. Y lo que hay que hacer, la gente lo conoce, ¿cierto? Las 2 bendiciones antes del Shema, el Shema, las 2 bendiciones después del Shema y la Amida. Veomer atajonantanu bebirkat honen hadat. Eso es lo que estamos hablando. Y se añade este párrafo de tú nos diste, Hashem, la noción de separar el sábado de los demás días, etcétera, etcétera. Este párrafo adicional, bebirkat honen hadat, en la verajá en la que pedimos por el intelecto, que es la cuarta verajá de la Amida. Ve'im ta'a, y si me equivoco, velo amar atajonantanu, y no añado este párrafo extra, Uchvar hiskir shem Hashem b'msuyam bebirkat atajonen, y terminé la verajá, Baruch ata Hashem honen hadaat, mashlim tefilato veino joser. No tengo que volver a repetir la Amida. Mipnei shetzarich lehavdil alakos. ¿Por qué? Porque igual voy a hacer la Abdalá después, sobre una copa de vino. Vizaher leval ya'aseh shum melacha velo it'am meuma ad sheyavdil al hakos. Y debe cuidarse mucho en no hacer melajá entonces, o comer algo entre el momento en que termina Arvit y la Abdalá sobre la copa de vino. Con una Abdalá basta, pero lo bueno de tener 2 es que yo pues tengo más flexibilidad. ¿Ok? Segunda alajá. Ze sheta'a velo hivdil batfila. Aquel que cometió un error y no añadió este párrafo en la cuarta verajá, que se llama la Abdalá dentro de la tefilá. Im ta'am kodem she'avdil alakot tzarich lahazor leitpalel uleavdil batfila. Si come algo entre el final de Arvit y la Abdalá, debe volver y rezar toda la Amida y hacer la verajá. ¿Por qué? Kanas kenasuhu jajamim. Como esto es una multa que imponen los rabinos, mibnei sheta'am livnei sheyavdil klal, por haber comido algo antes de haber hecho Abdalá. Bejarkaj y Abdil alakos, y después debe ser Abdalá sobre una copa de vino. Veim ze sheta'a velo hivdil batfila ein lo kos yain leavdil. ¿Qué pasa si esta persona que no añadió el párrafo y comió no tiene una copa de vino para hacer Abdalá? Besober sheaf le majarlo hielo, y supone que incluso mañana no va a tener acceso a vino. Sarich la hazor uleitpalel. Incluso en ese caso debe volver y rezar Arvit. Vejol ze shekevar akar raglav, siempre y cuando la persona haya hecho los 3 pasitos para atrás que hacemos durante la Amida. Eso es akar raglav, echarse para atrás. Aval im adain lo higia levirkat shomeat fila. Si la persona en su Amida todavía no ha llegado a la trasantepenúltima verajá de la Amida, que es shomeat tefila, Yomar atajonantano bishomeat tefila, puede añadir el párrafo de Abdalá que se hace en la cuarta verajá en la trasantepenúltima. Veim adain lo siem tefilato joser le atajonen. Si todavía no ha terminado su verajá, entonces puede volver y añadirlo en atajonen. Veimakar raglav joser la rosh. Pero si ya ha dado 3 pasos para atrás, debe volver al comienzo. Avalmi sheyesh lo yain leavdil al hakos lo yasehen. Alguien que tiene vino y que puede hacer inmediatamente, ¡ay, se me olvidó añadir este párrafo! Bueno, hagamos Abdalá ya. Hagamos Abdalá ya para que no se me pase el Abdalá. Todo este Kitzur Shulchan Aruch, Teresa, viene de no solo el Shulchan Aruch, sino de otras fuentes de los Achronim. Preguntas. Tercera alajá. Shachach o ne'enas velo hitpalel arbit bemotzei Shabbat.
una persona se le olvidó o tuvo problemas y no pudo rezar Arvit en Motzei Shabbat. Esto me ha pasado a mí más de una vez, Javerim, que subo a acostar a las niñas y me quedo fundido. Y me despierto el domingo en la mañana. Y, no recé Arvit, no hice Abdalá. Quedé dormido. Mitpalel Mohorat Shaharit Shtetaim. Cuando rezo Shaharit en la mañana del domingo, entonces rezo 2 amidot de Shaharit. Esto ya lo hemos hablado en las leyes de Tefilá. Es lo que se llama los reemplazos. Y no debo añadir el párrafo de Abdalá ni en el primer Shaharit ni en el segundo Shaharit. ואפילו אם לא הבדיל גם על היין, כיוון שהיא מחלוקת גדולה בין הפוסקים, שב ואל תעשה עדיף שלא יפסיק בתפילתו. Y aún si no hice Abdalá sobre una copa de vino o sobre una copa de jugo de uva, dado que hay un gran debate entre los poskim, es preferible no hacer nada porque no queremos interrumpir la tefila de Shaharit. ¿Qué pasa si yo me quedo entonces dormido y me despierto el domingo en la mañana o me despierto el domingo en la mitad de la noche? Si puedo hacer Abdalá al-Hakos, preferible hacer Abdalá al-Hakos. Si me despierto en la mañana, ya es hora de rezar Shaharit, hacer Abdalá sobre la copa de jugo de uva para no desayunar con vino y haber hecho Abdalá de todos modos. Preguntas. Se puede extender, yo no lo haría de manera voluntaria. ¿Ok? Yo no lo haría de manera voluntaria. Yo tengo derecho a hacer Abdalá hasta el martes. Eso no significa que yo de perezoso pues pueda esperar a hacer Abdalá después. El tiempo ideal de hacer Abdalá es el sábado en la noche. Si por alguna cosa se me pasa, si por alguna cosa no tengo vino, no tengo especies, no tengo candela, no tengo algo, puedo diferirla después, pero no es ideal. ¿Ok? Ahora, Teresa, no. Una verajá, si tú olvidas hacerla, no tienes que hacerla 2 veces. Si yo me olvido de rezar, si yo no pude rezar Shaharit, por causas de fuerza mayor, no porque me dio pereza, ¿no? Causas de fuerza mayor. Estaba ocupado en una mitzvah, soy un médico y estaba operando toda la mañana y no pude rezar Shaharit, estaba salvando una vida. Cuando llega la hora de Minha, yo debo hacer 2 amidot de Minha. Entonces, rezo la amidad de Minha y luego rezo una recuperación. ¿Ok? Pero esto es solo con la amidá, no con otras verajot. Y no es todo el rezo, no es que si me olvidé de decir, si me quedé dormido, tenía dolor de cabeza y me acosté a las 5 de la tarde y me dormí toda la noche y no recé Arvit. Y me levanto al otro día, no es que yo tenga que hacer 2 Shaharit, ¿cierto? Con todo Birkot HaShahar, con todo Pesuque de Simra, sino que no, yo rezo normal en Shaharit y hago 2 amidot. No tengo que hacer el Shema 2 veces, solamente cuando llego a la amidá, digo la amidá 2 veces. En el caso de esta Abdalá tardía, se puede hacer durante el día, se puede hacer durante la noche. Por ejemplo, en la escuela dominical que yo manejo, yo no estoy seguro de que los niños estén oyendo Abdalá en la casa. Lo más probable es que no. Entonces, una vez al mes o
lo más frecuente posible, comenzamos a las 10 de la mañana con los pelados con Abdalá. Para que escuchen a Abdalá. A las 10 de la mañana. Ok. Alajá 4. ונוהגים לומר והינו עם שהוא מזמור ברכה שברך משה לישראל כשיסיימו מלאכת המשכן. ואומרים סדר קדושה ואתה קדוש לפני שהוא זמן חזרת הרשעים לגיהינום, ועל כן מעריכים בתפילות כי ממתינים לכם עד שיסיימו כנסייה האחרונה של ישראל תפילתם. Hay una costumbre que cuando se reza la amidad, cuando se reza Arvit el sábado en la noche, es decir, el Arvit de Motzei Shabbat, se añaden dos cosas. Uno es el Salmo Yoshev Beset León, se comienza con estos versículos Vehino Am, que es un salmo, como dice aquí, que con el que bendijo Moshe al pueblo de Israel cuando terminaron de construir el Mishkan, pero también es un salmo de protección. Aquel que habita en la sombra del más alto y te cubrirá y te guardará. O sea, es un salmo que de cierto modo está hablando de la angustia que es comenzar una semana nueva. Y luego tenemos lo que se llama Kedushá de Sidra, es decir, Beatá Kadosh Yoshev Tilot Israel, Bekaraz el Zebeamar, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ese párrafo que lo añaden aquí, Lefi Shehu Zeman Hazarat Reshaim Legehinom, en el Talmud, bueno, esto no es más el Talmud, esto es el Zohar, se habla de que ese es el momento en que los malvados vuelven al purgatorio, porque en Shabbat pues no hay purgatorio, en Shabbat todo el mundo tiene el día libre, incluso los malvados, y por eso nos extendemos en las tefilot. Esta es verdaderamente la razón por la cual tenemos Ki mamtinim lahem ad sheisaimu knisya achrona shel Israel tfilatam. O sea, aquí nos dicen que las almas de los malvados tienen descanso hasta que terminen de rezar el pueblo de Israel. Entonces, por lo tanto, alargamos nuestras tefilot. Pues es un midrash bonito, pero en mi opinión tiene, como todos estos midrashim del Zohar que hablan sobre aliviar el sufrimiento de los muertos, un lado profundamente oscuro y peligroso, que es creer que yo puedo afectar en cualquier cosa el destino de la gente muerta. ¿Por qué digo que este es un midrash peligroso? Porque sobre esta angustia que yo tengo sobre el destino del alma de mis seres queridos después de que mueren, es que todas las religiones, incluido el judaísmo, ciertamente el cristianismo, ciertamente el islam, han robado y han dominado y han tenido un poder, en mi opinión, excesivo sobre la vida de la gente. Yo no sé qué le pasa a las almas de los muertos cuando mueren. Javerim, nuestros textos son tremendamente vagos y ambiguos al respecto. Y creer que yo sé qué es lo que pasa y que si solamente tú das 10 más o me pagas para que yo rece, o si rezo más, entonces voy a aliviar el sufrimiento de tus seres queridos, es una estrategia que en el pasado ha sido abusada y que preferiría que no siguiera existiendo ciertamente en mis comunidades. No es algo que yo alcahuetee. Posiblemente de dónde viene esta adición, en darle tiempo a la gente para que termine de rezar, para que todo el mundo pueda hacer Abdalá solo, junto, y la gente pueda devolverse a las casas juntos. En el mundo antiguo no había alumbrado público, la gente tenía que salir de sinagogas rurales. Es mejor salir todos juntos y no pues esperar y que lo coja un bandolero o un perro o algo así. Ese es posiblemente el origen, pero pues este midrash de las almas de Gehinnom pues ha entrado aquí a explicar de una manera un poco más colorida esta costumbre de añadir un salmo y
Pesukei de Sidra, la Kedusha en Motzei Shabbat. Alajá 5. Ein omerim v'hinoam b'motzei Shabbat shechal Yom Tov be'emtza shavua haba. Esto no se hace, esto de añadir el salmo v'hinoam y este párrafo no se hacen cuando Yom Tov cae en la semana que comienza. Mipnei sheomrim, ¿por qué? Porque dice en este salmo, Umagasei adeno konena aleinu, y prepara el trabajo de nuestras manos para nosotros. Utzrihim shishaya meimase. Para esto necesitamos 6 días de trabajo. Y si va a haber Yom Tov en la mitad de la semana, pues es preferible no decir esto. Ukshaen omrim vehinoam, ein omrim gam seder kedusha. Cuando no se dice vehinoam, tampoco se dice el orden de la kedusha. Vejeno hagim kehilat ashkenaz. Y esta es la costumbre de las comunidades Ashkenazim. Recordemos que este texto del rabino Haim David Halevi es un Shulchan Aruch que trata de ser un Shulchan Aruch ecuménico. El rabino Haim David Halevi era el gran rabino sefaradí de la ciudad de Tel Aviv durante muchos años. Y parte de sus feligreses no solo eran sefaradim, sino también ashkenazim. Lo que él estaba tratando de decir, mire, en la nueva realidad del Estado de Israel, donde sefaradim y ashkenazim conviven uno al lado del otro, hay matrimonios donde uno es ashkenazí y el otro es sefaradí, estas diferencias no son tan relevantes y es necesario comenzar a tener textos mucho más ecuménicos. ¿Ok? El de Yosef Karo tiene 2 problemas, Teresa. Primero, el problema es, el Shulchan Aruch de Yosef Karo expresa solamente un aspecto de la halajá, que son las tradiciones sefaradíes. Por eso fue que el Ramá se vio obligado pues, a añadir sus glosas. Y segundo, el Shulchan Aruch habla de tecnología del siglo XV. El Shulchan Aruch es un texto fabuloso. Es un texto fascinante, son los textos más importantes de la tradición judía, pero pues no habla de teléfonos, y no habla de telegramas, y no habla de internet. El texto del rabino Haim David Halevi tampoco habla de internet. Este texto fue completado en los 70s, pero pues habla de una realidad un poco más accesible. Por eso es que me gusta este texto. ¿Cuál es mejor? No es posible hacer esa comparación. Cada texto halájico, si es bueno, obedece y responde a las necesidades de su tiempo y de su espacio. Aquellos que son clásicos a veces trascienden su espacio y su tiempo, como el Shulchan Aruch. Pero eso no significa que sean absolutamente suficientes. ¿Ok? Abal Keilot Sefarad, las comunidades sefaradís, Nohagim, Shehal Yom Tov Beemsa Shavua, Leatchil mi Pasuk, Orech Yamim Asbiehu, Verehu Beishuati. Las comunidades sefaradíes no dicen el salmo, pero sí dicen la kedusha. Vechol haotiot yesh bemizmor ze chutz me haot zayin. Todas las letras del Aleph Bet están ahí, excepto la letra Zayin. Ve'amru bamidrash kol haomro einot zarich lechli Zayin. Y dicen que todo aquel que dice este salmo no necesita un arma. Zayin significa también es una palabra para arma. Entonces el que dice este salmo, como no tiene Zayin, no necesita Zayin. Un midrash bonito. ותמצא כי 7 פעמים בשנה אין אומרים אותו ואילו הם. Y esto no se, y las 7 oportunidades donde no se añaden estas cosas son las siguientes. בשבוע שיכול בו פסח פעמיים. En la semana en que va a comenzar Pesach 2 veces. Es decir, el Shabbat antes de Pesach y el Shabbat intermedio de Pesach. Shavuot Pa'am. El Shabbat antes de Shavuot. Rosh Hashanah, Pa'am. El Shabbat antes de Rosh Hashanah. Yom Kippurim, Pa'am. El Shabbat Shuvah. El Shabbat entre Rosh Hashanah y Yom Kippur tampoco se dice. Besukot, Pa'amayim.
y Sukkot 2 veces, es decir, el Shabbat antes de Sukkot y el Shabbat intermedio de Sukkot. Harei Sheva Peamim, hay aquí 7 veces. Ve'aholchim al pi Torat hanistar, aquellos que siguen la Torah oculta, es decir, la Kabbalah, omrim oto tamid, afilu beShabbat chol hamoed. Lo dicen siempre. Yo no soy de aquellos que sigue la Torah oculta, por si no se han dado cuenta. Alajá 6. ומבדיל שליח ציבור להוציא מי שאין לו יין בביתו. En la sinagoga se debe hacer Abdalá, el Shaliach Tzibur debe decir Abdalá, ¿para qué? Para poder cumplir la obligación de aquel que no tiene vino en su casa. Urgilim lehaskir Eliyahu Hanavi bemotzai Shabbat, es tradicional mencionar poemas sobre Eliyahu Hanavi, ¿por qué? Lefi shehu atid levaser hageulah. Porque Eliyahu Hanavi va a ser el que va a anunciar la redención. Umuftach lachem l'Israel she'en Eliyahu ba lo be'arvei Shabbatot velo be'arvei yamim tovim. Y sabemos que Eliyahu no viene en Shabbat y no viene en Yom Tov. Entonces, a partir de que se acaba Shabbat, ya podemos de cierto modo otra vez esperar a la redención, esperar Eliyahu. Al-Ken anu mitpalelim kevan she'avra Shabbat she'yavou beyevasereinu. Por lo tanto, ya ha terminado el Shabbat, hemos de esperar, pues ya se abre la posibilidad de que venga Eliyahu y con él la Geula. Ok, esta es la razón por la cual tenemos pues tantas canciones de Eliyahu Hanavi, Eli, Eli, Eliyahu, Hanavi, Abnena, Eli, Eliyahu, por nuestras casas venga. Todo ese montón de canciones que hay sobre Eliyahu Hanavi están conectadas con Abdalá justamente por esta razón. Preguntas. Ok. Alajá 7. Tzarich lizaher milaasot melajá asheir'u shlosha kohavim ktanim. Una persona debe abstenerse de hacer melajá hasta que vea 3 estrellas pequeñas en el cielo. Veloi hiu mefuzarim ela retzufim. Y no 3 estrellas dispersas, sino 3 estrellas cercanas. Veimhu Yom Meunan, si es un día nublado. Yamtin Achi Etzeha Safek Miribo. Debe esperar hasta que yo ya sé que se terminó Shabbat. Esto pues hoy en día es mucho más fácil. Tenemos aplicaciones de internet, tenemos páginas de internet, tenemos calendarios que nos dicen el Shabbat en su zona acaba a las 6:48 de la tarde. Ok. Antes pues tocaba sacar la cabeza y ver las estrellas, cosa que yo todavía hago. Me gusta buscar estrellas. Sabemos que las estrellas comienzan a salir 32 minutos después de la puesta del sol. Vekach nohagim rov haolam kamefursam beluchot hadlakat hanerot. Y esta es la costumbre, o era la costumbre de la mayoría del mundo. Si ustedes hoy se dan cuenta, la mayoría de la gente no espera 32 minutos, sino que espera más o menos 1 hora después del encendido de las velas, que es más o menos 42 minutos después de la puesta del sol. Y una persona que quiera ser estricta, Yamtin, Mileasot, Melajá, Harei Hashkia, Sha'a Vachetzi. Debe esperar para hacer Melajá 1:30 después de la puesta del sol. Si ustedes tienen Lujot, van a ver que hay Shkia de Rabbeinu Tam y Shkia del Gra, y etcétera, etcétera, etcétera.
¿Ok? Si mi hijo llega después de la hora de encender las velas porque sale a las 6 de la escuela, ¿podemos hacerlo sin él? Deben hacerlo sin él. La obligación de encender las velas es tener luz en la casa. No es encender la vela. No es que la familia vea el encendido de las velas. Sí, es un momento lindo, ¿cierto? Con canciones, con verajá, es cuando verdaderamente comienza el Shabbat. Todo eso desde una perspectiva psicológica es perfectamente entendible, pero igual una vez cae el sol no se puede encender las velas. Entonces, en este caso yo sí soy bastante más estricto y radical, de decir, irrelevantemente quién está en la casa. Si hay una sola persona en la casa y toda la otra familia todavía está corriendo, todavía está volviendo, la persona que esté debe encender. Señores maridos que han aprendido de páginas de internet que esto es solo para las mujeres, no es cierto. Si la única persona que está en la casa es el señor de la casa, este es el caso en mi hogar, la mayoría de las veces, es el hombre el que enciende. Es el hijo el que enciende, es la hija el que enciende. La persona que esté debe encender. No es que los hombres puedan, es que los hombres deben. La obligación es tener luz en la casa. Los hombres, si no... O sea, y aquí hay roles de género, y sí, no, el halajá, o sea, el Rambam dice, dado que las mujeres son las que están en la casa, pero pues en nuestra realidad eso no es cierto. En algunos sitios es cierto. En algunos sitios les gustaría que fuera cierto. Pero la realidad de la mayoría de las dos personas trabajan, y no siempre es la mujer la que va a estar ahí el viernes en la noche. Y por lo tanto, la persona que está en la casa es la que debe encender. Alajá 8. Mitzvat aseh min haTorah lekadesh et haShabbat bidvarim bechnisato betziato. Ya esto lo hablamos la vez pasada. Es una mitzvah explícita de la Torah santificar el día Shabbat cuando entra y cuando sale. Bechnisato bekidush o betziato behavdalah. Cuando entra el Shabbat haciendo Kiddush y cuando sale el Shabbat en Havdalah. El Kiddush y la Havdalah son, uno es la puerta de entrada, el otro es la puerta de salida. Gam betfilah, y esto se hace con oración, pero también con una copa de vino. Alajá 9. Safek hashecha bemotzei Shabbat asur lechol lishtot mehuma ad shehavdil. Si yo no sé si se ha ocultado el sol en Motzei Shabbat, no puedo comer o beber nada hasta hacer la Havdalah. Es decir, yo puedo comer hasta que se ponga el sol. Pero una vez se pone el sol en Shabbat, yo no puedo comer hasta haber hecho Havdalah. Veyesh machmirim afilu bishtiat maim. Hay quienes dicen que ni siquiera se puede beber agua. Veim haya yoshev veochel mi be'od yom. היינו שהתחיל לאכול בהיתר במחצית השעה לפני השיכה וחשיכה לו אין צורך להפסיק. ¿Qué pasa si yo estaba comiendo antes de que se oculte el sol, media hora antes de que se oculte el sol, y simplemente se extendió mi seudah shlishit? Esto es muy común, ¿cierto? Si uno está en una seudah shlishit chévere, con amigos, con canciones, con nigonim, con historias, con divrei Torah, se pasa el tiempo. Se ocultó el sol. Bueno, menos mal rezamos ya todo minjá. Vetov sheimaher lesayem seudato vitpalel veyavdil al hakos. En ese caso es preferible que la gente haga subir katamazón lo más rápido posible y hagan Havdalah sobre una copa de vino. Alajá 10. Asur la asot shum melajá ad shehavdil. Está prohibido hacer melajá hasta que uno haga Havdalah, hasta que se pare. Veimhibdil batfilah mutar. Si yo hago la Havdalah en mi tefilá, está permitido. Afal pi sheadain lo hibdil la cosa, a pesar de todavía no haberlo hecho sobre una copa de vino. Veim tzarich la asot melajá kodem
shehivdil batfila, omer hamavdil ben kodesh lechol. Si yo tengo que hacer una melajá y no tengo tiempo de rezar Arbit, pero ya han salido las estrellas, entonces digo, Baruch hamavdil ben kodesh lechol. Sin Shem o Malhut, digo, o sea, literalmente estas palabras, Baruch hamavdil ben kodesh lechol. Bendito el que separa entre el tiempo sagrado y el tiempo profano. Velo berajá, vegose melajá. וכן נשים שאינם מבדילות בתפילה, יש ללמדם שיאמרו המבדיל בין קודש לחול, קודם שיעשו מלאכה. Y las mujeres que no están acostumbradas a rezar, o sea, este es en el mundo de él, donde las mujeres no rezan, lo cual desafortunadamente es incorrecto, no desde una perspectiva de ideología de género, no, o sea, la Mishnah dice de manera explícita, las mujeres están obligadas a rezar. Que ideológicamente, sociológicamente, en el mundo ortodoxo, algunas mujeres hayan desarrollado esta mala costumbre de no rezar, es problema de ellos. La halajá en esto es extremadamente clara. Pero en el caso de una mujer que no tenga la costumbre de rezar, pues no va a ser abdalá en la tefilá, entonces se les